Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Estamos hablando hoy día, vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesús. Para muchas culturas, Jesús fue un profeta, un gran hombre, pero no es el Hijo de Dios, no es Dios. Y nosotros creemos en las Escrituras que no hay nadie como Jesús. Jesús es Dios. Vemos en las Escrituras que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, qué tremendo lo que Dios hace. Nosotros tenemos que entender bien las escrituras para poder entender bien nuestra entendimiento de las escrituras. Amén. Entonces, versículo Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Nos habla el apóstol Pablo que Jesús en los cielos era el Cristo. El Cristo. Yo de niño pensaba que Jesús recién había nacido, hace 2000 años y nada más, que antes no existía. Pero vemos en las Escrituras que todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos en las Escrituras que Jesús es el verbo de Dios, es el logos, le empieza a dar calificativos, adjetivos que nadie tenía esos nombres ni cómo se le llamó a Jesús. Fue especial cómo Dios empezó a obrar y cómo ese plan de salvación que viene el Hijo de Dios a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, a pagar el precio. Y vemos que Jesús es Dios. Jesús fue hombre, pero también fue Dios. Dice ahí, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, la Biblia dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Hebreos capítulo 1, verso 1. Verso 1, la palabra de Dios para todos dice lo siguiente. En el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Está diciendo el apóstol que en el Antiguo Testamento Dios habló por profetas. Pero ahora en este tiempo, dice, ahora en estos últimos días, Dios nos está hablando a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo. Dios creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuese dueño entre todo lo que existe. Jesús va a ser dueño de todo lo que existe. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice su Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria. El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué significa el resplandor de su gloria? Y dice, es el resplandor de la palabra gloria, significa Shejina, Shekinah, ¿no? Shejina, ¿no? Y vemos la grandeza de Dios. El Hijo Jesús vino a mostrar la grandeza de Dios. Jesús vino a mostrar el poder del Padre, el poder de Dios. No solamente lo vemos el poder cuando hacía crecer los milagros, caminar sobre las aguas, sino también el carácter de Dios cuando Jesús perdonaba a la gente, cuando Jesús abrazaba, cuando Jesús tenía misericordia. Vemos la mano de Dios, vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios obraba, cómo Jesús vino a manifestar el poder y la grandeza de Dios. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Amén. Entonces, el Hijo de Dios vino a mostrar, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús, ¿ok? Es el que hizo todo el universo. Todo está sustentado. Dice la Reina Valera que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Es la misma expresión de la esencia de Dios. Es la imagen perfecta de Dios. ¡Qué tremendo! La grandeza de nuestro Dios.
Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, la palabra de Dios. Y el verso 1 y 8 dice, pero cuando habla de su Hijo, Dios dice, tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Estamos hablando acerca de la divinidad de Jesucristo, de Jesús. Y vamos a ver en primer lugar los nombres divinos que se le dan en las Escrituras. Los nombres que se le dan a Jesús en las Escrituras. Vamos a ver que en Tito capítulo 2, verso 13, mientras aguardamos su venida, su esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren ese nombre, ese apelativo que le pone el apóstol Pablo. Vemos en Mateo capítulo 16, verso 16, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Utiliza ese término Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento estaban esperando la venida del Mesías. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. ¡Wow! Y eso es lo que no aceptaron la mayoría de los fariseos y los saduceos y de todos los feos. No aceptaron eso, que Jesús fuera alguien, un maestro. Pues decían, venían y decían, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, pero como maestro, profeta, pero hijo de Dios, Dios no, ni a cañones, ¿no? Pero se le pone con el apelativo el Hijo de Dios. Y mismo Jesús también usa ese adjetivo, dice, el Hijo de Dios ha venido, etcétera, etcétera. Otro nombre con el que se le conoce en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, esas dos palabritas son la primera palabra del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Por eso es el alfabeto. Nosotros usamos el abecedario, A, B, C, abecedario. Y era la primera palabra y la última palabra, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso para nosotros? Para nosotros representa que el Señor es el comienzo y el fin. Para el Señor para nosotros Dios Jesús es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Fuera de Él nada podemos hacer. Él es la esencia de Dios. Amén. Él es el eterno, Él es el todopoderoso. Él es el que gobierna el pasado, el presente y el futuro. Fuera de Él nada podemos hacer. En Él subsisten todas las cosas. También lo llamaron el Santo. En Hechos capítulo 3, verso 14, Hechos capítulo 3, verso 14, vemos que la palabra del Señor dice, rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara por un asesino. ¿Cómo es que cuando sale Pilatos y pone a Barrabás a un lado y a Jesús? Pilatos pensaba que iba a decir Jesús porque hace unos días nomás todo el mundo gritaba Jesús en entrada triunfal y todos pensaban que todos gritaban Jesús, Hosana al Hijo de David, y ahora también van a gritar. Pero la gente los fariseos los saduceos pagaron a la gente, contrataron gente que haga revuelto y gritaron Barrabás, Barrabás, el justo, el santo de Israel, ¿no? Y el santo de Israel era un apelativo calificativo para Dios. Y ahora se lo estaban poniendo a Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 11, Lucas capítulo 2, verso 11, dice la palabra, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Están varios hombres cuidando sus ovejas en la noche, pastores cuidando sus ovejas en toda la oscuridad de noche, y se aparece un ángel, una luz, y les dice, hoy les ha nacido un Salvador, ¿no? El Cristo, el Señor. ¿Qué? ¿Cómo? Ellos estaban asustados y encima de eso aparecen miríadas de ángeles cantando, adorando a Jesús.
¡Qué tremendo! Entonces es importante resaltar en este punto que los judíos, al referirse a Jesús como el Señor, estaban declarando que Él era Dios. Para nosotros, Señor, es algo común, ¿no? Señor, ¿qué hora tiene? Señor, ¿cómo está? Señor profesor, señor congresista, señor alcalde, ¿no? Hasta le ponemos más eminencia, ¿no? Excelentísimo gobernador, excelentísimo presidente, excelentísimo decano de la universidad, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vemos que en la traducción griega se tradujo el nombre con el que Dios se mostró a Moisés. Yo soy el que soy, el famoso tetragramatón de Dios, Yahweh, ¿ok? Por la palabra griega Kyrios, que significa Señor, que significaba Señor. Entonces los antiguos líderes, en vez de decir el nombre de Dios, yo soy el que soy, Yahweh, ¿no? Usaban la palabra Kyrios, que significa Señor. Y ese es el mismo término que utilizaron para referirse a Jesús. Tremendo. En segundo lugar, vemos que a Jesús se le rinde adoración. Cuando Pedro, Juan hacían milagros, la gente se postraba y ellos decían, no, no te postres, nosotros somos como ustedes. ¿No? Ahora hay líderes que quieren que se les dé adoración, pero Jesús permitía que la gente le adore. Vemos cuando a Jesús se le empieza a adorar, recuerdan cuando ahí vienen los pastores y vienen los reyes, los reyes, los magos vinieron a adorar a Jesús. Y la gente, los pastores que vinieron, que estaban más asustados, y vieron al niño ahí, y empezaron a adorar, a adorar. La gente se postraba delante de Jesús cuando era sanada, adoraba, lloraban las mujeres en los pies de Jesús, derramaban. Jesús permitía. Claro que Jesús primero le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Él era Dios acá en la tierra. Bien, entonces nosotros debemos de siempre adorar al Señor. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10 de Filipenses dice la palabra, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Pablo, ante un obispo, ante a un presidente. Todo el universo estará postrado ante Jesús. En tercer lugar, la iglesia invocaba el nombre de Jesús. La iglesia invocaba el nombre de Jesús. ¿Y cómo es eso? En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, la palabra del Señor dice que la iglesia de Dios que estaba en Corinto y que estaba en todos los lugares, a los que habían sido santificados en Cristo, Jesús y los llamados a ser santos su pueblo, como a todos los que estaban en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Qué tremendo. Esa palabra invocar, ¿qué significa invocar? ¿No? Para mí invocar, yo pensaba que era, oh, vamos a invocar a los espíritus. La palabra invocar en este término significa llamar en solicitud de ayuda. Un acto de llamar a Dios. Por eso cuando la gente estaba enferma, gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa invocar? Clamar al Señor. Significaba rogar a Jesús. Y eso es lo que hacía la iglesia. La iglesia clamaba, la iglesia invocaba el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 7, verso 59, 7:59 de Hechos, vemos que mientras apedreaban a Pedro, Esteban oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Invocó Esteban, Señor Jesús, señores aparequirios, Dios Jesús, recibe mi espíritu. Y el Señor se lo llevó. Entonces, vemos que Jesús, la iglesia invocaba en ese tiempo que Jesús era Dios, que Jesús era Señor. En cuarto lugar, vemos que Jesús tenía oficios divinos que la Biblia le asignó a Jesús. Primero, que era el creador del universo. En Juan capítulo 1, verso 3,
Juan capítulo 1, verso 3, por medio de él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Qué tremendo, por medio de él, el universo, el espacio y el tiempo, todo fue creado por medio de Jesús, de Jesucristo, del Cristo, el Hijo de Dios, antes que viniera a la tierra. Vemos dice el verso 4, Juan capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús era la vida, la luz de la humanidad. Entonces, Dios crea todo. Nosotros necesitamos cosas, Dios tiene el poder de crear algo. Dice, yo no tengo tal cosa, yo no tengo un negocio, Dios tiene el poder. Nuestro Dios tiene el poder de hacer cosas. Créele al Señor con todo tu corazón. Vemos que Jesús era el sustentador de todas las cosas. ¿Quién sustenta? Yo no sustento, mi hermano. El Señor sustenta todo el universo y sustenta nuestra vida. Si hoy yo estoy vivo, es porque el Señor lo ha permitido. He podido morir en un accidente, de tantos accidentes que he pasado. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice la palabra del Señor. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Qué tremenda palabra del Señor. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús perdonaba los pecados. Y en una oportunidad vemos que en Marcos capítulo 2, verso 5, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos y los saduceos saltaron hasta el techo. ¿Cómo solo Dios puede perdonar? Pero Él era Dios, pero ellos no querían reconocerlo. Pedro nunca perdonó un pecado, Pablo, nadie. Nosotros no podemos perdonar porque la gente no ha ofendido al pastor, la gente ofendemos y pecamos a Dios. Y Dios es el único que perdona los pecados, no un hombre aquí en la tierra, ni hombres. Jesús ve al paralítico, como los amigos, la gente estaba llena en el auditorio. Y usted sabe la historia que ellos abrieron el techo y Jesús vio la fe de ellos. Pero Jesús primero no dice, lo levanta, primero lo perdona. Porque el milagro más grande es la vida eterna. El milagro más grande en nuestra vida es el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el milagro más grande? El nuevo nacimiento. Yo pensaba, dame la mano y mi hermano será, somos hermanos. Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesús y tener la convicción que si hoy yo me muero, me voy con el Señor. La gente está angustiada porque si me muero, la gente cuando va a hacerse la prueba del COVID, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Si tendré o no tendré? Tienen temor. ¿Por qué vamos a tener temor? No tenemos temor de nada. El único temor que debemos de tener es que Dios saque la presencia de Dios de nuestra vida, su Santo Espíritu. David dijo, no quites tu espíritu de mi vida. ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús es el único que perdonaba los pecados. Jesús es el juez de vivos y de muertos. Miren otro calificativo de Jesús. Jesús es el juez. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 1 de 2 Timoteo, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los. Doy este solemne encargo, tremendo, que Cristo Jesús que ha de venir y que juzgará a vivos y a los muertos. Él es el que nos juzga. Jesús la primera vez vino a traer vida, pero ahora viene a juzgar a vivos y a muertos. Tú y yo vamos a ser juzgados. No solamente puedo predicarte un evangelio que Dios es amor y que todo va a salir bien y que Dios te va a bendecir. No, vamos a ser juzgados. Todos un día vamos a comparecer ante el Señor.
¿Qué hemos hecho? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tus recursos? Vamos a ser juzgados. Oiga. Entonces, gloria a Dios. Es importante notar que en estos versos el Padre compara la gloria con el Hijo, cuando en la Biblia podemos ver que Dios no comparte su gloria con nada. Jesús en Juan capítulo 17, verso 1 dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a los que les has dado. Tremendo lo que Dios hace. Amén. Cómo Dios obra, cómo el Señor actúa. Jesús no solamente fue un profeta. Venían donde Jesús y le decían, maestro, solo como maestro. Pero otros venían, Señor. ¿Qué le estaban diciendo? No solo eres un profeta, no solo eres un maestro, sino que eres el que gobierna mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Creemos en Dios, pero a veces no creemos en el poder de Dios. Dios tiene poder. Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para bendecir, para hacer milagros. Dios tiene poder de obrar, de obrar de diferentes maneras. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Dios en el nombre de Jesús. Llámala, Adrielita, amor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Yo no sé qué dificultad estarás pasando, qué adversidad estás pasando, pero yo creo en un Dios de milagros, en un Dios justo, en un Dios que obra de grandes maneras y que tú y yo debemos tener temor de Dios, debemos tener reverencia, debemos de ser personas que no, Señor, yo me rindo ante ti, Señor, no quiero ser una persona, Señor, que empiece a hacer cosas que te desagradan, Señor. Más bien quiero ser una persona, Señor, que podamos tenerte temor de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a seguir orando. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres bendito, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, Señor. Bendito eres, Señor. Bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra. Tú eres Cristo. Tú eres Cristo glorioso. Tú eres Jesús es Cristo. El principio y el fin. El principio y el fin. El alfa y el omega. No hay nadie como nuestro Dios. Cuando empezamos a ver en la Escritura cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, nos damos cuenta que podemos rendir nuestra vida a Él, que podemos confiar en Él, podemos estar confiados en Él. Oh sí, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias Dios, gracias Dios. Si tenemos angustia o temor en nuestra vida, ansiedad, es porque no estamos confiando en Dios. Si tenemos temores, si hay angustia en nuestra vida, es porque realmente no estamos entendiendo cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Oh Señor, Él es grande. Dios, tú eres grande, Señor, maravilloso. Oh, sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle.
Cristo, tú eres el Cristo. Me rindo a Él. A ti nos rendimos, Señor. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. No te enfoques en tus problemas. Enfócate en el poder de Dios. Enfócate en la misericordia de Dios. No te enfoques en tu pecado, enfócate en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Dios. Dios tiene misericordia. Dios tiene el poder de perdonar todos pecados. Dios tiene el poder de restaurar familias. Dios tiene el poder de restaurar matrimonio, de restaurar familias. ¿Qué es? Levantar finanzas, milagros financieros, sanidades, no es nada para Dios. El poder de Dios es mucho más grande. No solamente te enfoques en las necesidades, en las cosas de la tierra. Mira lo eterno. Mira lo eterno, mira lo eterno, mira lo eterno. Yo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. A ti nos rendimos, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Jesús 100% hombre, 100% Dios. Jesús tenía la esencia, la gloria, el poder, la magnificencia de su Padre Celestial, del Espíritu Santo, del mismo Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Amén. Dios es grande, Dios es maravilloso. Escudriñemos las Escrituras, llenémonos de la presencia. El Todopoderoso. Como Pedro, un hombre normal, pudo decir: tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque se pudo darse cuenta cómo que un hombre aparentemente normal, humano, realmente tenía todo el poder, toda la gloria de Dios estaba en su vida. No solamente en su carácter, no solo en su carácter de humildad, de misericordia, de templanza, de dominar su carácter, de dar palabras sabias en el momento oportuno, sino que el poder de Dios se movía en él. Caminar sobre las aguas al secar la higuera, al tener el poder de Dios sobre la naturaleza, tener el poder de Dios sobre el clima, sobre el mar. Dios tiene poder sobre todo. Y a veces nosotros no tenemos poder ni sobre nuestra lengua. No, más bien te vamos a decir: no, Señor, toma el control de mi vida. Y que nosotros podamos madurar, para que podamos controlar nuestros ojos, para que podamos controlar nuestros labios, nuestras palabras, y que de nuestros labios salgan palabras de vida eterna, que de nuestros labios salgan palabras que sean de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y cuando adoremos, Jesús nos enseñó a orar: oren al Padre. Él nos dijo: órenme a mí, oren al Padre. Gloria a Dios. Por eso le alabamos al Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabemos en el día. Cuando yo estoy en el carro, pongo mi alabanza, una prédica, una alabanza, alabar a Dios. En medio de la nada, en medio de la escasez, podemos alabar a Dios, porque sabemos que Dios nos sustenta, que Él tiene el poder. Dios tiene el poder. Para terminar, les conté una historia. Cuando era niño, estaba en el colegio, y yo en el colegio siempre era más pequeñito. Es decir, de todos los 40, casi estaba entre los 2, 3 más chiquititos del salón. Entonces siempre había molestosos. Como yo tenía hermanos mayores, un día mis hermanos me dijo: si alguien te molesta, nos avisas.
Eso no me molestaba. Entonces yo me acordé, ¿verdad? Porque tengo a mis hermanos mayores. Entonces en el recreo empecé a buscarlo. Hermano, me está molestando. ¿Quién te está molestando? Pues, ¿por qué no se va a molestar a mi hermano? Se va a molestar. Si no, yo te pego. Entonces yo, mientras que mi hermano se ponía, yo ya estaba ya más grande, ya, ahora sí ya, ¿no? Decía, ya estoy seguro, tengo a alguien que me cuida, alguien que me protege. Y los cristianos no podemos estar angustiados. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, qué va a suceder, pero Dios sí sabe qué va a suceder. Yo no sé todo, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé qué va a suceder, pero Dios sí lo sabe. Y lo único que sé es que estamos confiados en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Él es grande. Nos vamos alabando al Señor. Nos vamos alabando. Lee tu palabra. Lee la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor. Somos el ejército de Dios, llamados para destruir las obras del diablo. Amén. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear porque somos la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Vamos a pelear contra huestes de maldad, contra espíritu inmundo. Vamos a pelear con nuestra carne, con el mundo en el nombre de Jesús. Podemos vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has vencido y has tenido victoria? Y Dios te va a seguir dando la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.